Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él sana, Él salva, poderoso es nuestro bautiza, Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es fuerte nuestro ahora. Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es fuerza ahora. poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Ahora todos con palmas, vamos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos. Vamos con los gestos ahora. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo. ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Las manos hacia arriba. Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza. Poderoso es ¿Cómo es? poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso. Que no caigan las palmas, vamos. Poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Todos juntos. Sin miedo, todos juntos. Con ritmo y palmas, vamos, fuerza. Viva.
Sí, la gente. ¿Poner en silencio o apagar? Ave María Purísima. Esta Santa Misa ofrecemos por las siguientes intenciones. Acción de gracias al Espíritu Santo, Divino Niño Jesús, San Jorge, San Miguel Arcángel, San Expedito, Virgen de Rosa Mística. Por los 15 años de Roque Antonio, por cumplir año número 7 de Claudio Alcides. Por las familias, familia Vera, familia Benito Ortiz, familia Ojeda Moral, familia Juan Manuel Iflía, familia Oliva Báez, Evangelina Domínguez Iflía, Santiago Lucía Ramona Lourdes Felicita Iflía, Jiménez Méndez, Petrona y Francisca, Julián Rosana Isabel Iflía, Flía Morales González, Flía Jiménez, Flía Río Benítez, Flía Martínez Báez, Flía Báez Lucero. Angelitos, Juan Ramón, Gabriela, Marisol, Ignacia, Nalcy Concepción, Francisca Ramona, Guillermina María, Del Socorro, Mía Valentina, Milena, María Sol. Nuestros hermanos difuntos, Padre Antonio, Padre Benito, Marcelino, Mario, Alberto, Juan, Diógenes, Juan Bautista, Juan de Dios, Severanda, Ignacio, Mariano, José Tomás, Adelina, Petrona, María Melania, Analía, Lucas, Daniel, Antonio, Luana, Luana Rosa, Jorge, Julio, Pastor, Filomena, Ana Isabel, Marcia Esther, José Venancio, María de las Nieves, Pedro y Pablo, Esteban, Adolfo, Francisco, Evelio, Eladia del Rosario, Ana de Jesús, Saturnino, Tomasa, Ramón, Eugenia, Hortensia, Eligio, María Inés, Poldina, Virginio, Anastasio, Juan de la Cruz, Herótida, Genaro, Juan Silverio,
Marcelino, Edmundo, Arnildo Fermín, Gregorio, Ubaldino, Dayana, Juan Bautista, Ramona del Carmen, Amada, Visitación, Cástulo, Carlos Primitivo, Zunilda, Faustino, Rosa Viviana, Eleuteria, Antonio, María Dominga, Francisca, Apolonia Marcial, Francisca Flor, Sivino, María Eloísa, Odilia, Guadalberto, Flaviano, Pedro Ranulfo, José Gabriel, José Domingo, Angélica Ramona. Hermanos, con alegría llegamos hoy al último día Esta Santa Misa será transmitida por Ñandeyera Ñe'e, el primer canal católico paraguayo fundado por el padre Víctor Luis Cabaña. Hermanos, con alegría llegamos hoy al último día de preparación para nuestra fiesta patronal, en las vísperas de la festividad de San Roque. A lo largo de estos días, el Señor nos ha reunido en cada celebración y se nos ha entregado en cada Eucaristía, llamándonos constantemente a ser signo de esperanza en nuestra comunidad. Hoy traemos a nuestra oración a los consagrados y consagradas. Ellos son un testimonio profético de la esperanza, viviendo los valores del reino de Dios por el camino de la paz. Damos gracias a Dios por tantos hermanos que continúan entregándose radicalmente a Cristo en los distintos carismas y espiritualidades, rogando que lo bendiga, lo proteja y lo multiplique en sus vocaciones para el bien de la Iglesia. Como peregrino de esperanza, iniciemos esta Santa Misa que será presidida por el Padre Víctor Luis Cabaña, de pie cantando. Queremos cantarte, Señor, con esperanza, con fe y con amor. Queremos llegar a tu mesa, Señor, con alegría de amistad compartida. Una comida con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría en el corazón, queremos cantar. Con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad San Roque! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, y por ahí tenéis entonces de a mí este día
Ya estamos a las vísperas de nuestra gran celebración. San Roque entonces ya nepetimo mi hanguaisha, ya que todas nuestras intenciones, peyahuerúa jina peña de con asome, peyahuerecoa jina peña de ñeame, ya moi baite peña de yara de nondepe, por intercesión siempre de este gran santo de nuestra comunidad. Y venimos de todas partes, porque veo que hay también otros que están viniendo, que han nacido en este lugar, pero con ese corazón tan grande hacia el terruño, hacia la tierra, hacia su familia, el lugar donde fuimos formados, educados. Pero pitaña de corazón me apala pitaña de coe vejina. Peñan de yarambos hazaña de peñan de siru vive, peñan de tuaru vive, ñan de abuela, o mía lleva ñan de upuicuera, o me ea ya ñan de corazón. Y hoy queremos entonces de esta manera engrandecer a Dios, bendecir todos los favores que recibimos siempre de Dios y por intercesión de este gran santo de la comunidad de ustedes, que es San Roque. Así es que, queridos hermanos, al poner nuestras intenciones, ya Huerúa veía algunas intenciones, porque con Anga, que te esté en la introducción, en vivo y en directo, en todo el Paraguay, ave, oye, Shahina, oye, esta y cuañan en día, y todo el Paraguay, a través de nuestro primer canal católico Yahuarecoa, aquí en Paraguay, ñan de Yarañe. Así es que con gran alegría orero yo ahí, porque pensaba de la ñane gente ahí hoy cuamita que hay aquí en San Roque y en tantos otros lugares, comunidades tan lindas, comunidades que rezan, comunidades que se entusiasman y comunidades sobre todo que quieren vivir de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los preceptos de Dios. Una de estas intenciones, queridos amigos, que yo quiero poner en este momento es rezar siempre, porque me acuerdo del sacerdote que me formó cuando era niño y que descansa aquí entre ustedes, el padre Antonio Lovera. De chiquitito yo entonces tuve esa dicha y esa gracia de tenerlo en mi familia por concepción. A pegar entonces se la cabe que ayugo ave y tereía lleva, porque es un recuerdo de agradecimiento, recuerdo de amor a lo que Dios nos va dando a todos justamente para servir. La intención que yo traigo hoy en mi corazón al acompañarles a ustedes en esta fiesta patronal que se aproxima. Y otras intenciones también que pide la gente a través de Ñandeyara Ñe'é. Rezar un poco por la salud de María Concepción Amarilla, que me pidió esta oración especial en esta Eucaristía. Y también otras personas que cumplen años este día. Ella lleva gran solemnidad de nuestra Madre, la Virgen María, que es llevada al cielo, la Asunción de María. Entonces rezar por Ana Adorno, por Asunción Acuña y Asunción Gaona. Y cuando lleva este día, en el día de su cumpleaños. Bueno, ya entonces con Baeguaso Estella y Apotaña y Nacoñán de Yara en Ondepe, y vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
de nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que tendiendo siempre hacia los bienes celestiales, merezcamos participar con ella de la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. El Señor continúa llamando hoy a tantos hombres y mujeres para una entrega radical. La palabra de Dios nos habla de esta entrega y nos invita a la gratitud y a la oración. Con oído atento, escuchemos este mensaje. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo con el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. De la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pies a tu derecha está la reina, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Una hija de rey está de pie a tu derecha. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir.
De pie, tu derecha está la reina, Señor. Escucha, hija, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Las vírgenes van detrás, su compañera la guía, con gozos y alegría entran al palacio real. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos. Luego, aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. En segunda, vendrá el fin cuando Cristo entregue el reino a Dios el Padre. Después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo será vencido, es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vuelo pájaro, vuelo que va, desde enero ya pinto como a gemina un perece va tomando que ora puto como a gemina un perece va tomando que ora mito aleluya aleluya. María fue llevada al cielo y se alegra el ejército de los ángeles. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María
partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María entonces dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí obras grandes. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Y María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Viva San Roque, viva nuestra Madre, viva la Asunción de María y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, ya guapo misa, miña, mí sobre la palabra de Dios y este acontecimiento tan lindo que nos reúne. Y por ahí tenéis entonces Abel Añañembuatega lleva vísperas de la gran celebración de San Roque. Y San Roque sobre todo nos invita a todos nosotros, a cada uno de ustedes principalmente, que viven bajo la advocación de este gran santo de la iglesia, a hacer el mismo camino, pero ya pueda cuejape y ande ya celebrar en este día, en esta solemnidad de la Asunción de María al cielo. Va se upea. Upea peña eve Asunción, upea coigna de ser asunta, va se la asunta, upea dice ser asumida, amba dice la ser asumida, ser tomada, llevada como la primera resucitada, igualito que nosotros, queridos hermanos. El primer resucitado, Peña Gente en la segunda lectura, cuando Pablo está escribiendo a los cristianos de Corinto, como lleva, el primero que ha resucitado ha sido Jesucristo, el que cumple el plan de salvación del Señor para salvarnos, redimirnos. Hamba eise la resurrección, hamba eise entonces ñande tanto. Jesús, Él asciende al cielo, vea ascensión, porque Él es Dios y hombre. Una vez que resucita, Él sube por su propia fuerza, por ser Dios, por su divinidad, vuelve, ya de credo, vuelve a la diestra del Padre. Pero ya lleva entonces, uña de pues no hanguay, de peipo, de mopu, lleva. Sentado a la derecha del Padre significa, queridos amigos, que Él nos espera y nos da el poder ahora justamente para que nosotros llegar a la misma resurrección. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, está llamado a la resurrección. Pero atención, peañandeña mañana de varios aspectos. La Iñecaraía lleva enseguida de un aspecto teológico, de un aspecto bíblico, de un aspecto antropológico, es decir, de diferentes aspectos ñandeña mañata ña de chatan eva ñande yara ñande poesía jina. Del aspecto bíblico, upea y se jina ñandea lleva peñande yara como ñande en la lectura de la palabra de Dios.
Por culpa de un hombre, dice, entra el pecado. Jamás la pe por culpa de un hombre, apeango Adán. Jamás viola a Adán, jala Adán goñande. Porque pea polvo y que al polvo has de volver. Entonces Upeaña le mandó a mi Juan y dice que el pecado entra porque nosotros en nuestra limitación, ñande hoy yahuerupe ibaía, ñande hoy la yahuerú la corrupción con ñande netame, ñande hoy entonces la ñande pocoví, ñande hoy la ñande mondá, ñande hoy la ñande yapú, ñande hoy entonces ya yapó, cualquier virorey, anda ya yapó y veñan de yaro yureyande. Ubea y sejina entonces el pecado. El pecado que entra por culpa del hombre. Ha pecado y sejina se yo que fuera que ñande ya y cuaja y jina la iba ina bebe ya poye. Upea pecado. La rey cua pona la andan de poco vine ande de poco ya por las cosas que pertenecen al pueblo, a la gente, a la comunidad, a la patria, a la república. Umimba eumía es el bien de todos. Hay baja veña de ella pocoña de pocoví, añamondá, etcétera, etcétera. Entonces upea dice pecado, porque pecado sabiendo lo hago. Porque no hay por ahí la itaúga de porque velando y cuaya la hipocoví origina la imondá. Enseguida ya villa vea. Aumía coñan de veñan de cueye moví la y cuá porque ñan de su ñan de ru ñan de abuelo mía entero vete añan en boe. Jala ya jala tu pao veñan hendú veñan de yarañe. Y sobre todo el ejemplo de los grandes santos, Avellareco Jaiza, Pereco, este gran santo de la iglesia de San Roque, umía con la ñajenduno, jina la baeva la ñanemo, acá tu estella y cuajina, baeza vaya pona veñanderape, jatape pona la yayapoana. Entonces, es lindo encontrarnos aquí, queridos hermanos, pero para reflexionar, para darnos cuenta y decir cómo estamos caminando, cómo andamos por casa. Baisa bañandella y cojina ave lleva coñan de este lugar ve. Baisa va ave San Roque bañandella y coñaína. Baisa baña hendúa y cueja baisa baña muy en práctica. Ve ñande cuera o me eva de cueñande ñande si ñanderu. A cuántos asá cueñande ñande cueña. Ñande educador cuera. Ve ave vereco lindo colegio, vereco educación, vereco paitengo la ñañico te lleva. Pero para eso, queridos hermanos, tenemos que abrir el corazón y tenemos que hacer un camino de honestidad. Este día justamente a Gendúgina ver televisión, o parirema, o ya por la procesión, orajay, la imagen de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción, hasta el oratorio, Panteón de los Héroes, ya es de oñazo de calle Palma, para Huehupe, ya de capital. A ver, ya pues el reportaje de la Cardenal, nuestro primer cardenal que tenemos. A Estamba o por Andullo y Cuaya lleva, y entre una de las cosas tan lindas que estaba diciendo nuestro cardenal, el primero del Paraguay, Yaberecoa, y aquí lo que necesitamos verdaderamente para reconstruir nuestra patria, para que podamos tener una nación libre de toda contaminación, libre de toda corrupción, tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. Hay que luchar por la honestidad, queridos hermanos. Apeamos de ella recibí, de ella recibí. Del ejemplo. En primer lugar, este día ya celebra la gran solemnidad de nuestra Madre, la Virgen María, asunta al cielo, Asunción. Esta partecita estamos después de que el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, anunció a María y le dijo que será madre del Señor. Pero una vez que está convencida y se decide verdaderamente a traer a Cristo, al Salvador, a este mundo, Jesero vivea lleva ñandella huerecó,
la salvación porque llega Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, entonces ahí queda marcada esta gran convicción de María, de nuestra Madre. Y por eso, queridos hermanos, después, miren lo que sucede. Enseguida, una vez que María tiene en su seno, Orecoa lleva, una vez que se embarazó por gracia, por obra y gracia del Espíritu Santo, homogeñó, imagina, ojoa lleva, peñan de Yara, pe y marane, me lleva. Entonces, ¿qué hace? Dice enseguida, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Amara, ojo, y pues tenemos a su prima Santa Isabel. Queridos hermanos, si nosotros queremos ayudar a nuestra familia, si queremos ayudar a nuestros hijos a que crezcan bien, si queremos ayudar a nuestro matrimonio para que seamos felices en nuestro matrimonio, ñaño entendé, ya yo jaljú lleva, anila ñaño canay, ñaño nairo, ya yo sapucayo, bebeína, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, ya con peñan de puipé, tenemos que engendrar nada más y nada menos que a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Peña de apunto, la palabra de Dios. Peña de apunto, la mañana. Los criterios y los valores de la vida del cristiano se tienen que mover desde el conocimiento profundo de la palabra de Dios, desde el conocimiento profundo, queridos amigos y hermanos, de la propuesta salvadora del Evangelio de Jesucristo. Aupesa manteca tuta ñande yahueruta lleva siempre ñande ya añaína lleva el reino de Dios. Upea y seina yahuerú peñande yara tu marangatu peñandereco bebe hoy. Una vez que María le engendró y que le tiene a Cristo, ahí recién puede moverse e irse corriendo, deprisa. Partió y fue sin demora. Va a vernos a hoy, enseguida. Ya jaque. Porque hoy no hay cote de hacer ejina. Jabe coñandene, está vegetado, hoy no hay cote de añandere. Pero mi aña moñe, pues no haya esa huella peñandero gapupe, pues abe hoy lleva. Abe ñane comunidad, ve. Ya mañana, ya se saquen. Va a la ñico TV, ahí ya cuapona mi janguá lleva. En el aspecto religioso, en el aspecto de la vida espiritual, en el aspecto de la economía, en el aspecto de la educación, en el aspecto de la salud. Estamba oiña y cotea ñande, pero peana entonces se mandó anga y te ve va y se va las abuelas y la cabeza de ojota jina oñandu mi ajata añandu ña fulana ve ajata añandu mi. Esa frase y esa palabra, queridos hermanos, es lo que justamente hoy María se pone a hacer. Ajata añandu mi va eva y cote xerejejina lleva sejewi, su prima Isabel, que estaba esperando nada más y nada menos ya en su 6º mes a su hijo Juan el Bautista. Queridos hermanos, esta es una condición elemental y fundamental para que también entendamos que el camino de la asunción de María, a María que es llevada al cielo, es decir, María resucitada, upea y se ñande en guana este día, va y se guapa y nada ñanderape, va etape va la ñandella y apoba nada la ñanguaje janguave y por el mismo camino que hizo María. Y para eso cada uno de nosotros tiene una misión especial. Y más se mandó a llevarla y a Hendú a llevarla tu paove la paila y la cada uno es cada uno. Eso es imposible la país. Cada uno es cada uno. Pero para él ahí se ha quedado pesado. Pesado ahí se ella saca a mí, ella sabe a qué. Porque en Dehuere cogina una cualidad, pero peñan de yaro me eva cuende. De suya, de tuya, de abuelo, abuela, comunidad, profesor, educador, niño, joven, cada uno ya huerecó. Entonces, una misión muy específica y muy especial, pero para que la comunidad pueda ser una comunidad resucitada. Si sinceramente ahí te vendría a ver pecheite la vendereta lleva en estas vísperas de esta celebración, porque cuando ahí la señora te allá lleva
hacemos pues a Quilía, sino que es todo el Paraguay. Porque a través de Ñande Yarañe, entero etea, o avenen diejina, entero etea, y pese y catulo ñembo, ejo esa y bueno, este es el camino que el Señor nos propone, el camino de una comunidad orante, una comunidad que reza, una comunidad que se preocupa para que sea una comunidad resucitada. Upea dice entonces la asunción de María al cielo. Upea dice Ina lleva peñan de Yara, le lleva a María al cielo como la primera, que ha cumplido una misión específica y una misión demasiado importante. Y queridos hermanos, nuestro santo San Roque, a quien ustedes tienen tanta devoción aquí en este lugar, es alguien que así como María, Upeatus y mi vende mañana de Jehová lleva en el sentido de un trabajo tesonero, de un trabajo dedicado para hacer un camino de santidad. San Roque tiene que ser entonces para nosotros también, queridos hermanos, modelo, ejemplo. Tenemos que imitar sus virtudes. Tenemos que imitar sobre todo su entrega y generosidad, así como nuestra Madre la Virgencita también. Porque cuando la Iglesia santifica a alguien y dice, este es un santo, esta es una santa, ubeago y seina, que tenemos la seguridad de que nosotros también, cada uno de nosotros, tiene que ser y puede ser santo. Puede ser y debe ser una persona buena, upeago la dice. En una ocasión, el santo de los jóvenes era San Juan Bosco. Aenda llevesa ya por la predicación a sus jóvenes, mitarusumeme, de 14, 13, 14, 15 años. Ahí yo recuerda, es fácil hacerse santo, hey. A ver, te imitarusumeme, 13 años, Santo Domingo, sabía, pero yo soy santo, es fácil hacerse santo. Dios quiere que todos sean santos, seamos santos. Dios quiere que todos seamos santos. Segunda cosa, imagina. A ver, la tercera, y Dios tiene un gran premio para aquellos que hacen el camino de la santidad. A ver, la asunción, upean la resurrección, upean la santidad, si yo quiero. Todos estamos llamados a ser santos. A opear en la Don Bosco, la ella que lleva a engañar de Yara a través de San Jorge, y quiero decir San Roque. Entonces ella es fácil hacerse santo. Cada uno con esa cualidad y con esa riqueza. Así como San Roque nos enseña y como él llegó a ser santo, y andeica tú ahí entonces la lleva por este camino de santidad. Así que ya llevamos que hanya moñe punua peñandere cobe hoy. A peña continúa peñandero gapuve en la familia. Entonces sagena. Ya yo jaljuja lleva. Ya yo después tengo jave. Y después en nuestra comunidad. Y yo, como les dije al comienzo de la misa, siempre cada vez que ayudo ave y tereí, porque también al mismo tiempo me hace recordar mis tiempos de infancia, cuando este sacerdote que ustedes le tienen aquí en su templo, el padre Antonio Lovera, que era sacerdote jovencito todavía en ese tiempo, porque ya fueron 7, 8, 9 años, apuri moto ari, rojo de aquí para allá lo corre, ojo ya por la bautismo, ojo ya por la casamiento, ojo ya por la misa, ojo jave. Y bueno, pero esta es la forma entonces, queridos hermanos, como uno ama a su pueblo y a su gente. Y leí ahí en la placa que ustedes escribieron, que es muy interesante porque lo ha caracterizado a este sacerdote. Con su ciencia al servicio de los pobres y los humildes. Porque pea así Catucia MM, porque era un sacerdote muy capaz, muy preparado, gran profesora que ella lleva. Hombo ea que Concepción y en la facultad, en la universidad, además de todas sus actividades de la parroquia y la atención a la gente y al pueblo. Así es que ahí se EBM y le doy gracias a Dios hoy especialmente de poder celebrar con ustedes esta gran solemnidad de nuestra Madre.
Así que entonces, apoya ñamoita de pie, haga con mucha convicción vamos a profesar Peñandella Hueroviá, que es nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones. A cada intención respondemos: queremos ser tu testigo, Señor. Queremos ser tus testigos, Señor, Para que la Iglesia, fiel a su vocación misionera, extienda con su testimonio y su palabra el mensaje de Cristo a todos los pueblos. Oremos. queremos ser tus testigos, Señor. Para que el Señor ilumine con su gracia y fortalezca con su espíritu al Papa León, a los obispos, presbíteros y diáconos, y así puedan cumplir su misión de pastorear y guiar y servir al pueblo. Oremos. Queremos ser tus testigos, Señor. Para que todos los cansados, agobiados, firmes en la fe y alegres en la esperanza, sean un reflejo de la luz de Dios en el mundo, instrumento de paz y prolongación de la presencia de Cristo entre los hombres. Oremos. Queremos ser tus testigos, Señor. Para que los jóvenes estén abiertos a la llamada de Dios a la vida consagrada y dispongan el corazón para responder con generosidad. Oremos. Queremos ser tus testigos, Señor. Para que este año santo hagamos una peregrinación hacia Cristo sufriente, presente en tantos hermanos necesitados, en los enfermos y encarcelados, en los ancianos y minusválidos, en los niños abandonados, en los jóvenes con dificultades y en los migrantes. Oremos. Queremos ser tus testigos, Señor. Para que nosotros que nos hemos reunido para esta vigilia de la fiesta patronal de nuestra comunidad, estemos dispuestos a dar razón de nuestra vocación de Hijo de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Oremos. queremos ser tus testigos, Señor. Por la paz del mundo, Queremos ser tus testigos, Señor. Rezamos también por la salud de María Concepción Amarilla y agradeciendo al Señor por el cumpleaños de Ana Adorno, Asunción Acuña y Asunción Gaona. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. presentamos al altar del Señor los dones de pan y vino, que luego serán para nosotros alimento de salvación y fuerza para trabajar por el reino de Dios, y con ello nuestros deseos. Dorada por el sol, el racimo que corta el brillador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. La nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace
la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Granos que han hecho el mismo pan, como notas que te quiero cantar, como gota de agua que se funde en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gota de agua que se funde en el mar. Los cristianos un pueblo formarán. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Llegue hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan incesantemente hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor, gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Por esta razón, tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros catequistas, agente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos damos un abrazo de paz. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Piedad de nosotros, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Entonces, para la comunión, queridos hermanos, a Bellarecota Betenía lleva otro aquí al costado y otro aquí al costado. Así que con calma, ya está la comulga mi alma. Hermanos, la mesa está servida y es Jesús quien se nos da como alimento verdadero que fortalece nuestra vida misionera. Nos acercamos a su encuentro para recibir la gracia y la fortaleza para anunciarlo. Misterio de amor, Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía. En esta mesa lo celebramos, todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar.
que se nos da. En esta mesa de los hermanos, Dios nos entrega todo su amor. Jesús te invita a darte vida, abre tus manos y el corazón. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Fuerza. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Viva San Roque. ¡Viva! Viva Jesús Eucaristía. ¡Viva! Y viva nuestra Madre que subió al cielo. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco aquí quién va es el delegado de la comunidad aquí. Dándome algunas palabritas, entonces. ¿Dónde va a estar? Vamos a sentarnos entonces, ya ahora mismo Boulayan de delegado. ¿No vino luego a la misa, amigo? No, la bebena. No. Entonces vamos a escuchar un poco el agradecimiento aquí y sobre todo las actividades de la comunidad. Muy buenas noches para todos. Vaya yo y te va. Pende pujare por ambande va. Bueno, como momento vaya por semite y agradecimiento primeramente al padre Víctor Cabañas por esta hermosa celebración. Un fuerte aplauso de Chupeguara. Por otro lado también al grupo de hombres valientes de la ciudad de Ñemby, también un fuerte aplauso para los integrantes de este grupo. Y a todas esas personas también que de alguna u otra forma aporta para esta actividad. Así también, cada año, llama Ebove de Santo Patrono, Ayepa y Ponaite. Y Ponaite Rey. Esta es, gracias a la familia Chaparro Vera, para este año. Un fuerte aplauso también para ellos por la hermosa celebración. De igual manera, vamos a estar siguiendo con la celebración a cargo del padre Víctor Cabañas. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches para todos y todas. Muy agradecido, muy contento por la presencia de cada uno de ustedes, al Padre Cabaña por hacer posible nuevamente y estar presente esta noche con nosotros en esta víspera cantada de nuestro santo patrono, a los hermanos valientes, la segunda oportunidad que comparte con nosotros también en nuestra comunidad de San Roque. Muchísimas gracias de vuelta en nombre del Consejo Económico, de los grupos de catequesis de nuestra comunidad. Y en síntesis, en nombre de la comunidad misma, le decimos muchas gracias por esta magnífica noche que estamos compartiendo, esta celebración todos juntos por la víspera de nuestro santo patrono. Locales, invitados, hacer un y los hermanos valientes compartir también en día con Pujarepe. Entonces, anilla ya retirado para la Santa Misa, ya seguía compartir con alegría,
en son de una fiesta. Y no se olviden que mañana es la misa central a las 9 de la mañana. Y me invitado ya participan en 10. Apa, y gato por cola y número pura gente ya en Diego Pujaré Veina. Entonces, un fuerte aplauso de vuelta. Y ese aplauso tiene que ser también para ustedes, a todos los presentes como comunidad sanroqueña. Puerta San Roque, estamos felices, estamos compartiendo esta noche magnífica juntos. Terminando entonces la Santa Misa, le invitamos a que se mantenga acá para poder seguir compartiendo esta fiesta en honor a nuestro santo patrono San Roque. Gracias por escucharme y vamos a seguir compartiendo. Bueno, se hemos hacia amoita la broche de oro, pero la sea pura no pedí para paiteta así. Bueno, muchas gracias, pero se comprometemos hoy. Entonces, vamos a cantar algunas cositas ahí. Y sobre todo también vamos a pedir intercesión de San Roque. Todos los santos siempre hacen una hermosa intercesión ante Dios. Porque después ya poma beta pela ñandeña ya poma ñajena con lleva el camino de santidad. Y yo sobre todo les pido a San Roque que bendiga todo el trabajo que estamos haciendo con la comunicación social a través de la televisión. Entonces ya esa tamba te coba San Roque va imbareteba como santo, porque ya hay cotemejina de recursos siempre económicos, recursos para poder mantener, recursos para que más personas, padrinos y madrinas se comprometan y nos ayuden, ¿verdad? Para que podamos evangelizar. Precisamente que tú bailar un majela ABTV lleva. A pesar que tú bailar a otras comunidades para mostrar, vivir y celebrar juntos nuestra fe. Eso es lo más lindo, queridos hermanos. Así que voy a hacer libreta ahí este día, especialmente a San Roque, para que nos bendiga a todos y nos bendiga especialmente sobre proyectos de santidad. Bueno, y entonces ya por la oración final y vamos a dar la bendición final. Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Te pedimos que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva San Roque. ¡Viva! Y viva la Asunción de María. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso a todos ustedes, queridos. Hermanos, hemos celebrado esta vigilia de preparación a nuestra gran fiesta de mañana. Como a los discípulos del Evangelio, el Señor nos envía ahora para cumplir nuestra misión, que a ejemplo de nuestro santo San Roque nos guíe y nos aliente a seguir adelante. Luego del canto final, podemos retirarnos y quedar en la paz del Señor. Buenas noches. Buenas noches. De todo, diste a los pobres, todo tú tienes, todo lo entregaste para seguir el llamado de Dios. Tomaste en tu callado la cruz de Cristo, tu fe también. Por los caminos del mundo, tú y Cristo empezaron a andar. San Roque, enfermero del Señor, ruega por tu pueblo, ante nuestro Dios. San Roque, enfermero del Señor, ruega por tu pueblo, ante nuestro Dios. Por los caminos donde Él te enviaba, encontraste la peste, con la fe que ungías a los enfermos, Dios los sanaba.
y por